Hola, ¿cómo están amigos y amigos de la Radio del Sur y de la Danta TV? Por aquí estamos el profesor Ramón Mederos Escalante y mi persona Carolina Escarragil para compartir con ustedes este rato aquí en la Radio del Sur. Le queremos agradecer a la presidenta de la Radio del Sur, Nieves Valdés, a la gerente de contenidos, Tamar Sánchez, y por supuesto a nuestro amigo Jason Alcalá, que está detrás de los controles. Para ver el programa lo pueden seguir a través de www.laradiodelsur.com.be, en todas las redes sociales, @la Radio del Sur, y en el canal de Telegram y YouTube, La Radio del Sur 01. Este es un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y lo pueden también visualizar a través de las redes sociales de La Danta TV, en YouTube, en Instagram y en otras redes sociales. Acabamos de escuchar, mi querido Ramón, Venezuela Bella, La, ¿no? be- La Bella la Bella Venezuela, Venezuela de de Amaranta Pérez. Amaranta, qué Bueno, la bonito. interpreta Amaranta Pérez, una canción venezolana muy hermosa. Porque queremos introducir este programa de hoy, este episodio, con el tema del Esequibo. Bueno, un saludo a todos y a todos, buen provecho, buenas tardes. Acá en Horizonte Sur, como siempre, Creciendo en la unidad. todos los jueves. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, se me olvidó decir nada más y nada menos el nombre del programa. ¿Qué te parece? No importa. Lo decimos, lo vamos a decir varias veces. Horizonte Sur, creciendo en la unidad, producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Bueno, estamos aquí en la Radio del Sur y tenemos la obligación moral patriótica de hablar sobre el Esequibo. Hace poco en la Corte Internacional de Justicia se dirimió allí el tema del Esequibo y el grupo de abogados que acompañó a Venezuela, un grupo muy destacado de profesionales. Había una joven, una abogada muy joven, muy talentosa también en ese grupo, con mucha experiencia. Y La Procuradora General de la República, te refieres a ella, ¿verdad? la procuradora, no, había una abogada, una joven que tiene una trayectoria allí en la propia Corte Internacional de Justicia. Y bueno, fueron autoridades venezolanas, la propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, eh, el canciller, etcétera. Una delegación que dio de verdad la batalla allí, eh, ideológica y política, contra las pretensiones no de Guyana, sino de todo lo que está detrás de eso, ¿no? Todas las corporaciones petroleras, todos los intereses geopolíticos, todas las apetencias de saqueo que está detrás de todo eso, ¿no? Carolina. Bueno, tú sabes que nosotros estuvimos 4 años en la Comisión Parlamentaria para la Defensa del Esequibo. Y realmente no se está dirimiendo la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Hubo una demanda unilateral por parte de la República Cooperativa de Guyana. Venezuela ha dicho de todas las maneras posibles que no acepta ni la competencia ni la jurisdicción de la Corte. No solamente lo han dicho las autoridades venezolanas que tienen, digamos, la responsabilidad de nuestra política exterior, sino que además lo dijo el pueblo venezolano en referéndum el 3 de diciembre del año 2023, cuando respondimos a las 5 preguntas en ese momento. Y una de las preguntas decía, bueno, ¿reconoceremos o no reconoceremos la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Justicia? Y la mayoría votamos que no. No solamente eso, sino que nos adherimos a lo que es o colocamos sobre la mesa nuestra necesidad de trabajar con respecto al Acuerdo de Ginebra y no con respecto al laudo arbitrario de París, que es lo que quiere Guyana que se dirima en la Corte Internacional de Justicia. Es importante decir que nosotros tenemos que aceptar, de acuerdo con el artículo 36 de los estatutos de la Corte, nosotros tenemos que decir que sí queremos ir en el caso de que lo decidamos, y no lo hicimos. Hemos dicho hasta el cansancio que no lo vamos a hacer. Las veces que hemos ido a comparecer ha sido más bien a llevar nuestra verdad, porque muchas veces es silenciada, como fue silenciada en el año 1899 y en el año 1897 con el Tratado de Washington. Entonces vamos a decir nuestra verdad, a entregar nuestros documentos. La Claro, presidenta encargada habló de más de 3.000 folios así que es. fueron entregados a la Corte con pruebas
donde, bueno, tendrán ellos la posibilidad de revisar cada uno de los mapas que se presentó allí, cada una de la información histórica que se dio allí, que en gran medida está vinculada a un acuerdo que se firmó en el año 1814 entre Inglaterra y Holanda. Así es. Entonces, bueno, hay toda una situación allí. Nosotros siempre hemos estado reclamando el Esequibo y Guyana dice que, bueno, Pero que en el todo Esequibo es de ellos. caso, allí dimos una lección, bueno, histórica, más jurídica, con una claridad, bueno, y una precisión quirúrgica en el tratamiento de todos los elementos legales que están en el marco de esa discusión. Y como dices tú, la nulidad del laudo de 1899, que eso fue un fraude procesal, ¿no? Y que quiere esgrimir como argumento principal, como punto de partida, Guyana, la otra parte, cuando es el Acuerdo de Ginebra del 1866, el punto de partida, 1966. de 1966, el punto de partida del cual se debe Es arrancar, que tú ¿no? sabes que cuando ellos hacen la denuncia, la hacen invocando el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra de 1966 precisamente. Y luego se olvidan del Acuerdo de Ginebra, ¿no? Que además es importante decir aquí que en inglés el Acuerdo de Ginebra tiene en su artículo 4 una pequeña cláusula que significa so on, ¿no? So on tiene que ver con la progresividad en relación al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, si la Carta de Naciones Unidas, que es la que establece en su artículo 33 cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos que se deben trabajar en el marco de la ONU, bueno, empiezan con negociación, siguen con investigación, es una serie de procedimientos o mecanismos que tienen que seguir cada uno, porque usted no se puede presentar ante la Corte Internacional de Justicia sin haber hecho una investigación, Ya. sin haber intentado dirimir la controversia de una manera negociada, porque además el Acuerdo de Ginebra dice en su primer artículo que es una cláusula muy importante que tiene que ser una decisión práctica y satisfactoria para ambas partes, que es lo que Guyana no quiere. Entonces, para todos quienes nos escuchan, como, ya como resumiendo, para poder tratar otros temas que están pendientes, vamos a hablar de Bolivia, un poco de Irán, un poco De de Cuba. Cuba. Entonces, bueno, la nulidad, queda clara la nulidad del laudo de 1899 por todo lo fraudulento que esto es, ¿no? Porque es una farsa, ¿no? Trata de legitimar el despojo territorial por parte de Gran Bretaña y de Estados Unidos en aquel momento. Entonces, partir del acuerdo de Ginebra en 1966, que es el argumento más poderoso que tiene Venezuela y el verdadero, el único, el real, para esa controversia territorial, porque allí, bueno, en el propio acuerdo queda instrumentalizado que es el punto de partida, es decir, en el momento que se suscribe ese acuerdo, ya se reconoce que Hay una hay una controversia. controversia y que Reino Unido y Ginebra, al suscribirlo, bueno, se entiende que es a partir de allí que se va Y entender a además tener. que para ese momento no existía todavía la República Cooperativa de Guyana, No, existía no. la Guyana inglesa, ¿no? Y que va a ser después la que va a tener que seguir Y con lo que está continuar previsto en el Acuerdo de Ginebra. negándonos a reconocer a esa jurisdicción, a la Corte Internacional de Justicia, como el lugar para dirimir esas diferencias, Sobre esa todo, controversia. Ramón, si me permites, por el hecho de que no es solamente la República Cooperativa de Guyana lo que está detrás, y lo han dicho incluso exministros como Rafael Trotman de Guyana, ha explicado que quien estuvo detrás de toda esta componenda y de llevar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia fue la ExxonMobil, que ya Así había es. tenido problemas con Venezuela, que ya había llevado a Venezuela ante el CIADI, Está que ya viciado. había estado. Eso es. Entonces, claro, no solamente está viciado, sino que hay magistrados que fueron de la ExxonMobil, hay magistrados que fueron representantes de Guyana, que ahorita tienen que decidir o no en función de esto. Y lo más importante aquí es que dejó bien claro, nuestra presidenta encargada en Ginebra y toda la representación que tuvimos, dejaron bien claro que no le vamos a hacer caso a ninguna decisión que Así es. tome la Corte Internacional de Justicia. De la debilidad guyanesa en la posición, los argumentos de guyanesa radica precisamente en esa subordinación al ese neocolonialismo corporativo. Esa es la sombra que está detrás de todo esto. O sea, ellos están actuando como bueno, unos emisarios de esos intereses. Así Hace es. poco, por cierto,
Ellos quisieron conmemorar la supuesta fecha de independencia de Guyana y la bandera no quiso No y pudieron no izar la pudieron izarla. O bandera, sea, sí. algo de cierto hay entonces todo esto Justicia porque de divina. justicia divina. Mira, ¿cómo hacemos? Nos quedan unos 4 minutos, 3 minutos Ajá. y queríamos hablar algo De Bolivia y de de Cuba. Bolivia. Entonces, vamos a escuchar en este momento un audio, Carolina. Eso fue grabado allá en un encuentro que se está dando en la Universidad de la Internacional de las Comunicaciones. Bueno, fíjense, tuvimos el primer diplomado internacional, la 24 cohorte del Diplomado de Comunicación Política en la UICON. Y participaron 23 países, nosotros lo habíamos dicho, 23 representantes de 23 países, lo habíamos dicho en el último encuentro que tuvimos, y allí tuvimos la oportunidad de hablar con los compañeros de Bolivia para que nos dijeran la verdad de lo que está sucediendo allí, así que les vamos a poner un pequeño audio. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, presentarme, mi nombre es Janet Basualdo González, yo vengo de Bolivia. Bueno, en este momento quiero testificar ante la mala información que están manejando en diferentes medios locales en Bolivia, también medios internacionales, ante la mala información. Lo que está pasando realmente en nuestro Estado plurinacional de Bolivia no es un intento de golpe de Estado. El pueblo boliviano está movilizado en las calles, en bloqueos, en marcha de 7 días en contra del gobierno por su mala gestión. El gobierno central, durante los 6 meses que asumió, lo único que ha hecho en nuestro Estado plurinacional de Bolivia es trabajar contra el pueblo. Primero, no ha respetado nuestra constitución política del Estado. También ha vulnerado todos los derechos de nuestros compañeras y compañeros de nuestra querida Bolivia. También estamos en movilización todos los compañeros y compañeras de los diferentes sectores, maestros, fabriles, mineros, la COP en general, todos están movilizados en las calles. También queremos decir a toda la opinión pública, más al contrario, el pueblo boliviano, en vez de buscar una salida, quiere criminalizar las protestas, culpando a nuestro hermano Evo Morales Ayma. Bueno, yo creo que el tema de Bolivia es mucho más complejo de lo que plantea la compañera. Ella lo plantea, por supuesto, desde la visión de los movimientos sociales, pero hay un tema que tiene que ver con el combustible, un combustible que les llegó alterado, tiene que ver con el cambio de los ministros en Bolivia, que ven, la mayoría de los movimientos sociales lo ven como si fuera un paño de agua tibia, ¿no? Para calmar algunas cosas, pero realmente no calma nada, porque lo que se está solicitando es precisamente que dimita el presidente Rodrigo Paz, porque además, bueno, desde que llegó al gobierno hace 6 meses, lo que ha hecho es un paquetazo neoliberal Así es. prácticamente, ¿no? Que ha afectado Con el apoyo de directamente, Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos ya ha evidentemente. dicho que no va a aceptar que el gobierno caiga ni nada de eso. O sea, que ellos están bajo el ala protectora del Pero imperio. además Trump fue así como que categórico con ese tema. Bueno, vámonos a un corte y al regreso vamos a seguir analizando lo que está sucediendo en el Estado plurinacional de Bolivia, con esta situación que, bueno, que poco se difunde en los medios y que creo Así que es. nos quieren alejar y apartar de lo que sucede en nuestra propia América. Entonces, vamos a un corte, ya regresamos, vamos a escuchar otra canción y regresamos Ya para volvemos. hablar de Bolivia y de otros temas. Aquí estamos de regreso, amigos y amigas, el profesor Ramón Mederos Escalante y mi persona Carolina Escarragil para acompañarlos en esta segunda parte del programa. Acabamos de escuchar la canción del grupo Calamarca. Calamarca significa ciudad de piedra en Aymara. Y lo importante es que estamos hablando de Bolivia, ¿no? De un país que, bueno, que está en unas condiciones tan terribles que estábamos comentando ahorita precisamente en el corte, que ni siquiera tiene derecho al agua. En esas condiciones está Bolivia, en esas condiciones está el pueblo boliviano, en esas condiciones están luchando, tienen ya 29 días, Ramón, 29 días caminando desde Pando, desde diferentes lugares de Bolivia hacia La Paz, precisamente exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, pero también exigiendo transformaciones legislativas.
tuvieron un problema con una ley que quería hacer Rodrigo Paz para cambiar, imagínate tú, las tierras rurales, convertirlas en tierras medias, ¿no? Pero lo que está de trasfondo es que esas tierras medias, entonces, para poder convertirse en tierras medias, tienen que pedir créditos los campesinos, y una vez que piden créditos, si no los pueden pagar, se los quita el banco. Entonces, lo que te dicen es todos los riesgos que hay de una tierra que les pertenece, todos los riesgos que hay al querer cambiar la denominación de la tierra para que supuestamente otras personas también tengan acceso a ellas, ¿no? Entonces, al Y se ha final, querido, se cree que estas movilizaciones son, bueno, movilizadas por Evo Morales, han querido criminalizar a Evo Morales, aplicarle también un lawfare a Evo Morales, y en realidad esto es un levantamiento popular de las bases. Fíjate que allí está la Federación de Campesinos Tupac Katari, está el movimiento indígena Ponchos Rojos, la Central Obrera Boliviana, el Magisterio Urbano y Rural, y los sectores cocaleros del trópico de Cochabamba, entre otros, la Federación de Juntas Vecinales. Es decir, esto es un movimiento popular contra el paquete neoliberal, bueno, y sobre todo el injerencismo estadounidense. Porque recordemos que allí está el litio, que es un mineral estratégico, y Estados Unidos, así como vino contra Venezuela para apoderarse de los yacimientos petroleros y de otras riquezas, va contra otros países de América Latina que se caracterizan en el caso de Bolivia, por por sus tener recursos grandes naturales. riquezas de litio. Y bueno, y el pueblo boliviano es un pueblo aguerrido, un pueblo que nunca se ha dejado pisotear, un pueblo que ha sacado del poder a un número importante de presidentes proimperiales neocolonialistas. Y yo creo que esta lucha hay que apoyarla, hay que conocer más de ellos. Ya han logrado algunas cosas, algunos objetivos, pero hay una gran represión, ¿verdad? Hay una gran represión. Una gran represión, un poco se conoce lo que está sucediendo, y lo peligroso de todo esto es que un Estados Unidos herido como está, que viene de ser derrotado en Asia Occidental, viene entonces a lo que considera su patio trasero, porque ya lo dicen Sin pruritos. sin prurito, pues ya lo dicen descaradamente. Ahí vimos a Rubio diciendo nuestro patio trasero. Entonces ellos vienen a por nosotros, como dirían los españoles, porque no tienen la capacidad militar, no están a la altura de esos nuevos bloques, de ese nuevo orden que está surgiendo multipolar en el mundo. Su configuración militar, o su doctrina militar está configurada para la opresión de países que pueden subordinar fácilmente o relativamente fácilmente a través del poderío militar, a través del aplastamiento, del temor, Así es. del terrorismo psicológico, eh, pero no pudieron con Irán, ni podrán con muchos otros países. No han podido con Palestina, a pesar de todo el gran Del sacrificio del genocidio, sí. genocidio. Palestina sigue viva, Palestina sigue en pie moralmente, defendiendo su tierra. eh, bueno, ellos van a intentar controlar toda nuestra América, en la medida de lo posible, a través de distintas estrategias. Fíjate que ahora, se me ha olvidado comentarte, que ya Trump dio la orden de que todas las embajadas estadounidenses en el mundo, pero particularmente en América Latina, hagan una guerra comunicacional, Psicológica, sí. psicológica y comunicacional a favor de Estados Unidos y en contra de aquellas matrices eh, antihegemónicas o antiestadounidenses, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que ya no se están produciendo, porque cuando ellos ventilan estas cosas, porque ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, Venezuela lo viene haciendo desde el año 2002, Sí, ¿no? pero El golpe de Estado en ahora el que año lo 2002. dicen, entonces es más evidente. Y bueno, van a reclutar, y ya lo están haciendo, ya lo han hecho, reclutar personas, periodistas, Influencers. influencers, que puedan entonces lavarle la cara al imperio, como ha intentado muchas veces también el sionismo. Pero fíjate qué interesante la contraposición de lo que ha hecho Irán, ¿no? Y ahora seguimos hablando de Bolivia, que no solamente ha hecho una propaganda con Lego, sino que ahora es una propaganda también con los Minions. Bien interesante. Y además de eso, yo quería comentarte que fue bien interesante, y valga la redundancia que lo acabo de decir, la visita que hizo Trump a Xi Jinping,
y que inmediatamente se fue Trump, llegó Putin, ¿no? Porque Sí. algunos de los intelectuales, pues de los analistas decían que Trump fue a plantear una especie de G2, ¿no? Con China. Y bueno, China después, Putin dijo, aquí estoy yo, si hay un G2 aquí, es China y Rusia como ha venido siendo desde el año 2014. Dice Judy Valencia que la conjunción que hubo entre Chávez y Fidel en el año 2004 se replicó en el año 2014 entre Xi Jinping y Claro. Putin. Creo que eso es importante decirlo también, ¿no? Pero bueno, ya que estamos empatando el tema de Bolivia con el lawfare contra Evo Morales, que es algo que están implementando los Estados Unidos en general, es algo que hicieron con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro después de secuestrarlo, entonces están montando un show, ¿no? Que es un lawfare también. Ahorita no solamente están planteándose el lawfare contra Evo, culpándolo a él de todo lo que está sucediendo, diciendo que es un golpe de Estado que está manejando Evo, hablando de las diferencias que hay dentro del MAS, sino que, y sin entender además que es un tema de justicia social, que realmente el pueblo está pasando trabajo y está diciendo no más de este paquetazo neoliberal, sino juntar esto además con lo que está pasando en Cuba, porque parte de lo que está pasando tiene que ver precisamente con un lawfare contra el general Raúl Castro, ya sus 94 años, por algo que hizo hace 30 años. Y Bueno, te que quiero comentar, no es que él hizo. Cuba estuvo en su legítima defensa, derribó dos dos avionetas, avionetas dos avionetas que venían ya provocando meses atrás, incluso años, a través de de la gusanera mayamera. la gusanera mayanera de los hermanos al rescate, Ujú. bueno, lanzando panfletos sobre La Habana, incursionando de manera provocando pues al gobierno cubano, que mucha paciencia tuvo hasta finales del año 90, creo que fue en el año 96, 96, sí. que lo derribaron, bueno, en su legítima defensa, pues. Hay algo bien interesante que es un artículo que conseguí en internet, ¿no? Que plantea que no, dice, yo no voy a hablar sobre si pasó o no pasó en el año 96 o si perimió la causa después de 30 años. Pero sí voy a hablar de la doble moral que está manejando Estados Unidos, que está lanzando este lawfare contra el general Raúl Castro por 4 personas que fallecieron y hasta el 20 de mayo había habido 57 lanchas, 57 embarcaciones que derribaron, donde mataron a más de 120 y pico de personas, tanto en el Caribe como en el No, es que Pacífico, el ¿no? cinismo es Entonces ya, es algo que realmente o sea, llama a la un reflexión, ¿no? país asesino, genocida, que tiene en su haber decenas de guerras y de injerencismo que se le señala de haber provocado la muerte de al menos 38 millones de personas a lo largo de todas estas décadas, bueno, desde su conformación, ¿no? Como Estado en el siglo XVIII. Y tener el cinismo de decir que los otros son los asesinos, ¿no? Así es. Habiendo asesinado pescadores inocentes, muchos de ellos, en el Caribe y en el Pacífico, Sin ninguna prueba, sin ninguna derribado prueba, aviones. sin ninguna documentación, solamente el video de la explosión de los botes. Esto es un cinismo tremendo, pero además más cínico es el discurso de Rubio, es que es de una ofensa tal que uno se queda corto. Cuando él dice que la bandera de Cuba se hizo por primera vez en 1902, haciendo referencia la enmienda de Platt, Platt. Ujú. la enmienda Platt, que no es otra cosa que en el artículo 3 de la Constitución de ese momento, después del triunfo de los revolucionarios independentistas cubanos, inmediatamente Estados Unidos con el garrote dijo, bueno, nos quedamos acá, ustedes ven, ustedes deciden, si nos quedamos acá, lo mantenemos intervenidos militarmente o firman la enmienda en la Constitución que nos da muchos privilegios y nos vamos de acá. Y esa enmienda Platt se está aplicando ahorita, es la enmienda Platt 2.0, le digo yo. Así es. Y esa enmienda es lo mismo, fíjate, en esa enmienda era un bloqueo económico porque no le permitía a Cuba mantener relaciones con otros países sin el injerencismo estadounidense, sin la aprobación de Estados Unidos, no podía asumir deudas externas, no podía entablar relaciones comerciales económicas sin la autorización de Estados Unidos. Bueno, se apropió de varios territorios dentro de la isla y está Guantánamo como Guantánamo. una herida Ujú. abierta en la isla, es decir,
La enmienda Platt, que este sujeto subrepticiamente anuncia, es humillante porque además la bandera no se izó por primera vez en 1902. Esa bandera que tuvo un origen anexionista, que eso es otra historia que vamos a hablar en otro momento, que por cierto un venezolano formó parte del diseño de esa bandera, fue en 1850, Sí, la imagínate. primera vez que se hizo. Eso se hizo, fíjate, la primera vez sí, 1850, después en el 1898 también. Entonces, Pero hay mil algo ochocientos también. sesenta y nueve y en 1850 en Cárdenas y en el 1869 en la Asamblea de Guaymaro. Es decir, que eso es como un borrado histórico, como quiere decir que Cuba nunca tuvo una lucha propia Independencia, independentista. nunca fue soberana y como lo ha querido hacer ver en estos momentos donde además arrecia todo lo que es el tema del bloqueo energético. No es solamente un bloqueo económico por el que llevan muchos años, pues, ¿no? Sino que además ahorita tienen también un bloqueo energético y afortunadamente hay algunos países que, bueno, están con el apoyo solidario. Nosotros tuvimos un pronunciamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela en apoyo a Cuba. Se están haciendo recolecciones de algunas cosas por este grupo de solidaridad con Cuba que existe en Venezuela, pero bueno, ahorita el presidente Petro dijo que iba a enviar el excedente de arroz que hubiese en Colombia. Es decir, hay varios países que se han pronunciado, bueno, sobre la crisis humanitaria que se está presentando y que manejó además el canciller Bruno Rodríguez en Naciones Unidas. Ese discurso es importantísimo revisarlo, leerlo y analizarlo. No, parte de ese cinismo también es decir que los problemas que tú acabas de enumerar, energéticos, de electricidad, eh, bueno, la pobreza en la que está sumida la población por el bloqueo impuesto por Estados Unidos, Rubio dice que no, que ha sido culpa del sistema cubano, de la política cubana, del gobierno cubano, y A través de una empresa. a través de una empresa Gaesa, que es una empresa, bueno, que ha asumido precisamente por el bloqueo, pues bueno, la responsabilidad de mucho del tema económico en la isla. Y entonces dice, no, esos problemas son por la corrupción que se ha dado en Gaesa, siempre criminalizando, siempre culpando A los a un pueblos, gobierno, a los pueblos, que es un gobierno o los gobiernos revolucionario. populares. Ujú. Bueno, nada, ya se nos acaba el tiempo. Como siempre, los temas, bueno, los esbozamos y lamentablemente no tenemos la oportunidad de De profundizar profundizar. en el análisis, pero bueno, compartimos con ustedes estas reflexiones. Bueno, estamos acá a su servicio, a la orden de ustedes, Carolina Escarragil y este servidor Ramón Medero Escalante. Esto es Horizonte Sur, creciendo en la Creciendo en la unidad, unidad. un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Nos pueden buscar a través de @ladanta.tv y esto es la Radio del Sur, que es Para escuchar los latidos de la patria nuestra grande. casa acá. Y bueno, nos veremos el próximo jueves, Carolina, a la Si Dios 1 quiere. p.m., si Dios quiere. Mi nombre es Carlos Alberto y soy profesor en la Universidad de Las Tunas, en el oriente de Cuba. Cuba, ese país que está profundamente tatuado por la huella del bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica. Vivir en un país sancionado y bloqueado es complejo, es duro, es difícil. Nos priva de elementos esenciales para la vida, como el combustible. Recientemente en mi país estuvimos 4 largos meses sin recibir una gota de combustible. Cómo producir alimentos, cómo movilizarnos, cómo desarrollar la economía, cómo dar respuestas a las carencias y necesidades del pueblo, se convierte en un gran problema para las autoridades de Cuba y en serias secuelas y consecuencias para su población. En tanto esto ocurre, los grandes medios de comunicación tergiversan la noticia y presentan la realidad de una Cuba Estado fallido, de una Cuba con un socialismo que no da respuesta a las demandas de su pueblo. Pero ¿sería realmente así? Me lo pregunto todos los días cuando salgo y veo a nuestros médicos que salen por sus propios medios, llegan caminando a los hospitales y en la jornada del día salvan muchas vidas. Me lo pregunto cuando veo a los maestros, a los profesores universitarios
que en medio de tantas carencias son capaces de seguir llevando el conocimiento a nuestros niños y se siguen desarrollando los procesos formativos. Me lo pregunto cuando viví, sufrí y sentí el embate de la COVID, y en medio de esas difíciles condiciones los científicos cubanos fueron capaces de dar respuesta y crear vacunas como Abdala y crear vacunas como Soberana y poner a Cuba a la vanguardia y a la cabeza de los países de América Latina que fueron capaces de dar respuestas con recursos propios para salvar su población. Agregarle a este tema que fuimos capaces de elaborar las vacunas para los niños, darle atención a los enfermos, cubrir las necesidades sanitarias en medio de condiciones tan difíciles. Sale el sol para los cubanos y se convierte, a partir de la introducción de las energías renovables, en un elemento que contribuye, digamos que un poco a aliviar la compleja situación que tenemos. Entonces no puedo dejar de preguntarme por qué presentar a Cuba como un estado fallido por los grandes medios de comunicación. ¿Acaso no ven el sufrimiento del pueblo? ¿Acaso no sienten en su propia piel todo lo que se padece cuando no se tienen los recursos necesarios? ¿Y cómo fuera Cuba si esto no ocurriría así? Si pudiéramos desplegar todas las potencialidades que la naturaleza nos da y desarrollar nuestro turismo, si pudiéramos exportar nuestros servicios científicos con nuestros doctores, nuestros entrenadores, nuestros médicos, si pudiéramos comercializar nuestras vacunas, nuestros productos médicos, cuán diferente sería la realidad de Cuba. ¿Estamos entonces en presencia de un Estado fallido, señoras y señores de los grandes medios? ¿O estamos en presencia de un genocidio silencioso ante la complicidad de todos los que hacen silencio, creyendo el discurso de que el bloqueo solo daña a una élite o a un grupo político, cuando en realidad se convierte en una tortura diaria, cruel, sistemática, cotidiana, imperdonable sobre el pueblo de Cuba, que lo único que pide es su derecho a vivir, su derecho a crear, su derecho a elegir el modo, la forma y el sentido en que quiere conducir su destino. Cuba ama. Cuba no envía soldados, Cuba no envía bombas, Cuba envía maestros, profesores. Es un pueblo de paz, pero también es un pueblo que sabrá defender sus conquistas. Basta ya de mentiras sobre Cuba. Listo. Resulta doloroso ver cómo los grandes medios de comunicación utilizan falacias para denominar el bloqueo y lo llaman embargo, como si realmente fuera posible que Cuba comerciara con todos los países en correspondencia con sus necesidades. Embargo, y no tenemos derechos a créditos. Embargo, y no tenemos acceso a los mercados de divisas. Embargo, y son multados y sancionados los bancos que colaboran con Cuba. Embargo, y no puede entrar el petróleo porque los barcos que toquen puertos cubanos después no pueden tocar puertos norteamericanos. Creo que la palabra disimula, vela y oculta lo que en realidad es un genocidio silencioso.